Igual se pueden poner en video por si hago preguntas para ver quién contesta. Y si no, no puedo. No sé cómo. Entonces empezamos con lo de delirium, ya queda poquito. Entonces se conocía alguna como historia de lo del delirium. Hipócrates lo definió al inicio como frenitis, que era como lo mismo como epilepsia, y Celsius ya lo definía como delirium. Entonces, un síndrome orgánico funcional es agudo y bueno, son otros nombres, y se llamaba también antes como encefalopatía senil. Entonces es un síndrome caracterizado por alteraciones de conciencia, atención y percepción, acompañadas de cambios en las funciones cognitivas que se desarrollan de forma aguda, fluctúan en el transcurso del día y que no es atribuible a un estado demencial. Entonces, sobre todo lo importante aquí es el cambio en la conciencia, o sea, la atención está alterada, es un síndrome agudo y es un síndrome también fluctuante. ¿Qué demencia habíamos visto que fluctúa? Y que además tiene alucinaciones. No se te escucha. ¿Esquizofrenia, doctora? No, una demencia. La esquizofrenia realmente no fluctúa. No, espérese, eso todavía no lo vemos. Uh-huh. Era la demencia transitoria, ¿no, doctora? La que puede ocurrir así, por ejemplo, en hospital, el delirium así... delirium mixto, creo. El delirium mixto. No, ese sería delirium, pero, o sea, un tipo de demencia que fluctúa. Es de las demencias subcorticales. Es la demencia por cuerpos de Lewy. Esa tiene alucinaciones visuales y además fluctúa. Entonces sí, es como un diagnóstico diferencial de delirium. Entonces es una de las manifestaciones más frecuentes en un paciente de edad avanzada. Del 10 al 30% se presenta en la edad avanzada. O sea, uno de los factores importantes de riesgo aquí es la edad. Presenta en 1 de cada 10 adultos mayores hospitalizados. Algunas alteraciones neurofisiológicas, como habíamos visto, el principal neurotransmisor implicado tanto en delirium como en demencia es la acetilcolina. Y la actividad anticolinérgica está aumentada, la actividad sérica, pero está disminuida a nivel central. La dopamina, los niveles en el sistema nervioso están en relación recíproca con la acetilcolina. La serotonina tiene un déficit o exceso que se asocia a delirium. El cortisol puede llegar a estar aumentado, en general por la respuesta metabólica. Las citocinas también están aumentadas. Hay una liberación en respuesta a estrés físico agudo e infecciones en procesos inflamatorios. Y el GABA y el glutamato también se puede ver incremento en sus niveles. Entonces, en cuanto a alteraciones neuroanatómicas, puede haber alteración cortical difusa del flujo sanguíneo. Hay un mayor hipometabolismo en la corteza prefrontal o temporoparietal. Son como áreas muy similares a las afectadas tanto en demencia frontotemporal como en demencia de Alzheimer, que ahí se afecta más el parietal. Y el temporal, ya veíamos con esto en el hipocampo, y hay un mayor involucro del hemisferio derecho, las estructuras subcorticales con mayor hiper o hipometabolismo, que son los ganglios basales del tálamo y el núcleo caudal. Entonces, el cuadro clínico pues, es un inicio agudo de curso fluctuante, hay alteración en cognición, en atención y en conducta, alteraciones en la vigilia. Entonces hay alteraciones en ciclo sueño-vigilia, cambios en el contenido de pensamiento, puede haber la habilidad emocional, alteraciones perceptuales que casi siempre son visuales, no son auditivas, y hay cambios en la actividad psicomotriz. El delirium puede haber dos, el delirium hiperactivo y el delirio hipoactivo, no es lo que decías, y puede haber también delirio mixto. Entonces, el delirium hiperactivo se caracteriza por un estado de hiperalerta, alteración de ciclo sueño-vigilia, alucinaciones, ilusiones e ideas delirantes pueden llegar a tener.
aunque realmente no están tan estructuradas como en la esquizofrenia o como en la demencia, pero sí pueden llegar a tener ideas delirantes. Entre menor duración hay mayor supervivencia, entonces eso sí es muy importante porque hay que detectarlo a tiempo para dar el tratamiento adecuado. El tratamiento en general, pues sí es con antipsicóticos, pero hay que averiguar cuál es la etiología. Y el delirium hiperactivo tiene un mejor pronóstico y tiene una menor estancia que el delirium hipoactivo. El delirium hipoactivo, entonces hay una reducción de la actividad y vigilancia, hay letargo y estupor, puede haber alteraciones perceptuales, también inversión de ciclo sueño-vigilia y labilidad, y este es más frecuente, tiene peor pronóstico. El delirio mixto pues fluctúa entre hiperactivo e hipoactivo, es impredecible y es más frecuente en pacientes añosos, seguido del hipoactivo. Entonces, algunos factores predisponentes, el más importante es la edad, también puede haber alteraciones en demencia, o sea, si el paciente tiene demencia o deterioro cognitivo, puede llegar a tener también un delirium. Como decía un profesor, puede ser cacarizo y andar en pullman, ¿no? O sea, sí pueden tener las dos al mismo tiempo. Puede haber las comorbilidades, deshidratación, hay déficit visual, puede llegar a haber fracturas, por ejemplo, la fractura de cadera es una de las que más frecuentemente pueden llegar a presentar delirium. Puede haber depresión, la depresión y la dependencia a algún tipo de sustancia también lo llega a predisponer, y otras enfermedades generales como insuficiencia renal, hepatopatía, es muy frecuente en estas dos. En Parkinson también en desnutrición, en hospitalización urgente. Si hay delirium previo, siempre hay, o sea, sí hay mucho más riesgo de tener un delirium actual y la presencia de alguna otra enfermedad grave. Entonces, los riesgos del delirium es que sí se asocia a mayor comorbilidad, tiene mucho riesgo de pronóstico adverso, de mayor mortalidad intrahospitalaria, incluso mayor mortalidad posterior al egreso. Si tuvo delirium todavía, como en los 3 meses siguientes, hay mayor riesgo de mortalidad. Incrementa entonces el riesgo con la mayor probabilidad de institucionalización y con más días de hospitalización. Puede haber más, o sea, si tiene ahora delirium, entonces hay más riesgo que después encima desarrolle demencia, y hay una mayor lentitud en la recuperación posquirúrgica. Entonces, los factores predisponentes, si el paciente está sujetado, tiene un cateterismo, no se puede mover, son factores importantes son como precipitantes para que desarrollen las enfermedades y alteraciones metabólicas. Algunas otras iatrogenias que sean como el hematocrito que esté mayor de 30 y se opere, el sangrado transoperatorio, la privación de sueño, el dolor no controlado, la cirugía, y algunos medicamentos que son estos con actividad colinérgica, algunos antieméticos también, la atropina, los antiespasmódicos, antidepresivos, antiparkinsónicos, antihistamínicos. También esto de algunos antieméticos como la metoclopramida también tienen ese efecto sobre delirium, y también pueden llegar en algunos pacientes a dar esto de las distonías que veíamos como efecto adverso en general. Algunos narcóticos, antipsicóticos. O sea, como que el que haya muchos fármacos, la politerapia, también es precipitante de delirium. Entonces se evalúa el estado confusional, y el paraclínico es el electroencefalograma, que generalmente se observan estas ondas lentas que vemos aquí, y como una disfunción generalizada, como está lentificado en general, pero todo el electroencefalograma. Algunos otros métodos, aparte de lo del Mini-Mental que veíamos, es este método de evaluación del estado confusional, o el CAM, que este es como más clínico, más de inicio, y junto como al paciente es como más fácil de hacer. Entonces el criterio 1 es si el inicio agudo y la evolución es fluctuante, si el criterio 2 es la falta de atención, y el criterio 3 es el pensamiento desorganizado, y el 4 que haya alteraciones en el estado de alerta. El diagnóstico diferencial, pues como veíamos, es con trastorno neurocognitivo mayor, con depresión y con síndrome neuroléptico maligno. El tratamiento no farmacológico es muy importante, que sí se hagan cambios ambientales, que haya estimulación visual, si necesita el paciente ayuda visual o auditiva, proporcionarle los anteojos o el auxiliar auditivo.
ajustar la toma de medicamentos al horario nocturno, que el familiar permanezca las 24 horas también para orientar mejor al paciente, y la comunicación. Y en cuanto a tratamiento farmacológico, pues el aloperidol es una dosis de inicio muy baja, que es 0.5 cada 12 horas, pero si hubiera agitación se puede incrementar. Sí, en casos severos, de 0.25 a 0.5 miligramos en caso necesario. Y si persiste la agitación, sí se puede duplicar la dosis cada 30 minutos. Y al segundo día ya se ajusta la dosis a la mitad de la dosis con la que respondió. Y los antipsicóticos atípicos también son un buen uso, por ejemplo, la olanzapina o la quetiapina. Está como muy discutido esto de si atípico o típico, porque se ha visto que en ancianos a veces la quetiapina o olanzapina aumentan el intervalo QT. Entonces, por eso a veces se inicia con aloperidol a pesar de los efectos. El aloperidol a nivel intravenoso no genera los mismos efectos que vía oral. Entonces, es un poco más seguro la aplicación de aloperidol intravenosa porque no genera, por ejemplo, tan fácilmente los efectos extrapiramidales de rigidez o de distonía. Entonces se puede usar de manera segura y pues si pudiera ser antipsicótico atípico, olanzapina y quetiapina pueden ser buenas opciones previo electrocardiograma. Y pues ya. ¿Dudas de delirium? ¿O demencias? Entonces, doctora, de primera línea le daríamos entonces al paciente aloperidol, entonces, a pesar que, por lo que menciona que la olanzapina y la quetiapina pueden aumentar el intervalo QT. Sí, a nivel, o sea, si tienes un electrocardiograma normal, podrías usar la olanzapina o la quetiapina de forma segura. Okay. Pero el aloperidol es como el tratamiento más viejo y como más usado para delirium. Pero sí, la olanzapina y quetiapina son de forma segura, pero de preferencia la olanzapina porque la quetiapina puede llegar a ser un poco más sedante. Ok. Gracias. No. Disculpe, doctora. Manda. Para el diagnóstico de este caso de delirium, ¿es necesario contar con los 3 criterios o con más de uno es suficiente? Sí se necesitan los 3 porque si tienes solo alteración en la atención puede ser otra patología, puede ser incluso esquizofrenia. Si tienes solo alucinaciones puede ser esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo. O sea, sí se necesitan los 3 criterios: la alteración del estado de alerta, la atención y las fluctuaciones. Muchas gracias. En cuanto al tratamiento, no importa si es con estado de hipoactividad o hiperactividad, o sea, no hay como, se toma una consideración en cuanto a su tratamiento. ¿Cómo, perdón? Que no importa si es en un estado hipoactivo o hiperactivo en cuanto al tratamiento, o sea, no hay como ninguna consideración, o cambiaría un poco el seguimiento del paciente. A lo mejor en delirium hipoactivo tratas de usar un antipsicótico menos sedante, como aloperidol o risperidona, porque olanzapina, quetiapina son un poco más sedantes. Ok. Bueno. Y sí abolir el uso de benzodiazepinas, porque como medicamentos del tipo anticolinérgico pueden llegar a que empeore. Ok, gracias, doctora. O sea, a pesar de agitación, un paciente con delirium no se maneja nunca con benzodiazepinas. Ok, gracias.